Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo nunca he escalado una montaña. Nunca en mi vida. No sé mucho de escalar montañas. Pero esta semana aprendí algo importante que uno tiene que saber si quiere escalar una montaña. Que hay que tener cuidado de las cimas falsas. Una cima falsa es una parte de una montaña que parece ser la cima. Y cuando vas escalando, vas llegando ahí pensando, ya por fin estoy llegando a la cima, pero la cima está escondida detrás. Y llegas allá arriba y de repente ves una parte más alta y que ya estás muy lejos de la cima. De hecho, muchos escaladores de montañas que no tienen experiencia, nunca llegan a la cima a veces porque gastan demasiada energía emocionados porque piensan que están llegando en la cima falsa y luego no pueden llegar hasta la verdadera cima. Menciono eso porque en la segunda lectura de hoy, el escritor a los Hebreos señala dos montañas, de las cuales una es una cima falsa. Veamos. El texto de hoy es la segunda lectura, se la voy a leer de nuevo, de Hebreos, el capítulo 12. Dice así. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dije, este texto habla de dos montañas, pero solo menciona el nombre de una de ellas, el monte Sión. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la primera montaña mencionada en el texto? Sabemos cuál era esa montaña por la descripción que da, que dice que está ardiendo en fuego, que hubo oscuridad, tinieblas y tormentas, sonido de trompeta, que nadie podía tocar la montaña ni animales, que Moisés al ver esa montaña dijo, estoy temblando de miedo. ¿Saben a cuál montaña se refiere eso? Es el monte de Sinaí. Sí, el monte de Sinaí. Es un monte que se encuentra en la parte más al sur de la península de Sinaí, que está entre Egipto y el país de Israel. Y el monte de Sinaí en hebreo, para los judíos, era el monte Horeb, se llamaba. Porque Horeb significa desierto o seco. Porque Sinaí era un lugar muy desolado. Era un desierto no habitado por gente. Pero Dios los llevó a su pueblo, después de sacarlos de su esclavitud en Egipto, los llevó los 250 millas hasta el punto de la península, a ese monte de Sinaí. Y Moisés nos describe cómo era para ellos al llegar al monte. Dice que hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. O sea, el monte de Sinaí daba miedo, porque vieron a Dios mismo descender sobre ese monte en fuego y humo y nubes y relámpagos, en todo su esplendor de santidad.
daba miedo. Y Dios dijo a Moisés que subiera a ese monte para recibir la ley, los 10 mandamientos y muchas leyes más. O sea, ahí en el monte Dios dio a su pueblo, a los israelitas, leyes sobre su gobierno, leyes sobre cómo hacían su adoración en el templo y sus sacrificios, hasta leyes sobre las comidas que podían comer. Y el castigo para muchas de esas leyes era la muerte. La consecuencia de rechazar las leyes de Dios era ser rechazado por Dios mismo. O sea, no me malentiendan. A la vez también era algo increíble. O sea, Dios mismo los estaba visitando visiblemente. Era un momento de asombro y de un espectáculo. Pero como dice aquí, le daba miedo a todos hasta que Moisés mismo temblaba de miedo. Y la razón por la que el escritor de los Hebreos les está recordando a sus lectores de temor que representa el monte de Sinaí es porque algunos de los primeros lectores de esta carta estaban considerando volver al monte de Sinaí. O sea, no literalmente viajar a ese monte, sino volver a lo que representaba. Me explico. La carta a los Hebreos fue escrito a unos cristianos judíos, unos de descendencia judía que se convirtieron a ser cristianos, pero que estaban sufriendo persecución por parte de los demás judíos. Sus familias y sus amigos los estaban rechazando, los estaban maltratando por causa de su fe en Jesús, a tal punto que muchos de ellos estaban considerando volver a la fe judía. Volver al Antiguo Testamento, volver a todos esos sacrificios y solo comer ciertas cosas. Porque al final de cuentas, pues ¿cuál es la diferencia? Es el mismo Dios, ¿no? Así pensaban. Y el punto de la carta a los Hebreos es para señalar que todo el Antiguo Testamento, especialmente esas leyes y sacrificios que fueron dados en el monte de Sinaí, todo eso señalaba a Jesús. O sea, Jesús es Dios. Si rechazas a Jesús, si le das la espalda a Jesús, le estás dando la espalda a Dios. Si rechazas a Jesús, estás rechazando el Antiguo Testamento. Si rechazas a Jesús, tienes que volver a Sinaí. Y el volver al monte de Sinaí significa volver a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, sean santos, así como Dios es santo. La ley dice, sean perfectos. La ley dice, la paga del pecado es muerte. El castigo de un solo pecado, de un solo error, es la muerte eterna en el infierno. Lo que tenemos que entender es que para los israelitas que salían de Egipto, su parada en el monte de Sinaí solo fue un lugar de paseo, que iban pasando por ahí para llegar a la tierra prometida. O sea, el monte de Sinaí nunca fue su destino final. Pero lo que pasa es que para muchos judíos, el monte de Sinaí llegó a ser como una cima falsa. Lo que quiero decir es que para el tiempo de Jesús, muchos de los judíos pensaban que la forma de llegar al cielo era cumpliendo todas las leyes que Dios dio en el monte de Sinaí, obedeciendo los 10 mandamientos, haciendo los sacramentos, cumpliendo con todos esos requisitos. Pero otra vez, todas esas leyes, los sacrificios, la comida, los festivos, los sacrificios, todo tenía el propósito de prepararlos para su tiempo en la tierra prometida. Tenía el propósito de señalar al Mesías que venía, a Jesús, el cual los iba a salvar de sus pecados y de la muerte. El quedarse en el Sinaí significaba perder a Jesús. Significaba
volver a la ley de Dios, volver a la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y lo interesante es que esa montaña es la montaña que todas las religiones del mundo quieren escalar. ¿Me explico? O sea, todas las demás religiones del mundo, con la excepción de la Biblia, dicen que para llegar al cielo tienes que cumplir con esto, tienes que hacer estas cosas. Hasta que muchos cristianos, muchas iglesias caen en tratar de escalar esa cima falsa. Que pensando que al obedecer, a portarse bien, al ir a la iglesia, hacer todo esto, esa es la forma que uno puede llegar al cielo. Pero es una cima falsa. Si tratas de llegar al cielo portándote bien, nunca vas a llegar. Porque el llegar al cielo escalando el monte de Sinaí significa que tienes que ser perfecto. Sin ninguna falla. Sin ningún pecado. Y pues, perdón, pero ya es demasiado tarde para todos nosotros. Hemos fallado en más maneras que podemos contar. O sea, el propósito del monte de Sinaí para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era para señalarles que ellos no podían llegar a la cima ellos solos. Que ellos no lo habían hecho. El punto del monte de Sinaí era para prepararlos, guiarlos a su necesidad a ver su necesidad de Jesús, a ver su necesidad de un Salvador, el cual los iba a llevar a la cima del cielo. Porque como dice el texto, pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. El monte Sión, que es otro monte, ¿verdad? El monte Sión es la montaña, una de las montañas en que está construida la ciudad de Jerusalén. Y en la Biblia, el monte Sión a menudo simboliza el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. A veces simboliza el mismo cielo. Y otra vez, el monte Sinaí solo fue un punto de paseo, paseando por ahí para llegar al monte Sión en la tierra prometida. Y de la misma manera, la ley de Dios que dio en el monte de Sinaí era un punto de partida, era para prepararlos a ellos, para que pudieran ver a Jesús, el cual los iba a llevar al monte Sión, que es la cima del cielo. Y realmente no hay comparación entre el monte de Sinaí y el monte Sión. Así como no hay comparación entre una cima falsa y la verdadera cima. Pues como describe el monte de Sión aquí, dice que es la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Que ahí hay millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. O sea, en la Navidad, uno puede ir hasta Houston, porque dan conciertos, hay un coro de cientos de personas, un coro profesional que canta lo que se llama el Mesías. Es el de Aleluya, Aleluya. Y si tienen oportunidad en la vida de escuchar un coro profesional, un grupo de más de 100 personas cantar eso, es increíble. O sea, da piel de gallina. Pero imagínense, millares y millares de ángeles cantando en las armonías del cielo. Y ahí estaremos rodeados de ellos, junto con toda la iglesia de Dios, dice. Todos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, ahí vamos a conocer a Moisés, y a David, y a San Pedro, y a María. Ahí vas a ver a personas que no has visto desde hace mucho tiempo. Y ahí dice que todos los que creen en Jesús llegarán a la perfección.
sea, en el cielo ya no habrá más pecado. En el cielo ya no sufriremos nada. En el cielo vamos a ver a Jesús, nuestro Salvador, cara a cara. Vamos a ver a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Pues un pacto es un trato entre dos personas, ¿verdad? Un contrato, digamos. Y el pacto antiguo, el contrato antiguo que Dios dio en el monte de Sinaí, decía simplemente, obedezcan mis leyes y pueden ir al cielo. Si desobedecen, van al infierno. Pero el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto es mejor, porque promete el cielo, promete perdón a través de la fe en Jesús. Y no exige nada de nosotros. Es un regalo de Dios. Y ese pacto ha sido sellado en la sangre de Jesús. O sea, cuando Dios dio las leyes en el Antiguo Testamento, en el monte de Sinaí, Moisés bajó y leyó todas esas leyes a la gente y dijo, ¿están de acuerdo con este contrato? Y dijeron que sí. Y luego Moisés roció sangre de becerro sobre ellos, sellando ese contrato con Dios. Pues ese nuevo pacto también ha sido sellado en sangre, en la sangre de Jesús. De hecho, eso es lo que celebramos cada vez que recibimos el sacramento. Estamos recordando ese nuevo pacto sellado en la sangre de Jesús, garantizando el perdón y el cielo. O sea, realmente no hay comparación entre el monte de Sinaí y el monte Sión. No hay comparación entre la ley de Dios y la promesa de su evangelio, la promesa del perdón y el cielo por medio de la fe en Jesús. Y eso quiere decir que darle la espalda a Jesús, rechazar a Jesús significa rechazar el cielo. Entonces no importa cuánta presión estaban sufriendo esos judíos cristianos. No importa cuánto estaban sufriendo por causa de su fe. El darle la espalda a Jesús, el rechazar a Jesús sería un error trágico. Pero ahora nosotros, o sea, no creo que ninguno de ustedes está tentado en ese momento a volver a los sacrificios del Antiguo Testamento. No quieren ofrecer becerros y corderos en un altar. No están pensando que ya van a dejar de comer tocino. No van a volver, no están tentados a volver a todas esas leyes del Antiguo Testamento. Pero nosotros sí, estamos tentados a volver a Sinaí. ¿Por qué? Porque a menudo nos da esa idea de que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ganar el derecho de estar en el cielo. Que tenemos que merecerlo. Tenemos que portarnos bien para llegar ahí. O a veces hasta que tenemos la delusión de pensar que lo estamos haciendo. Sí, Dios me ama mucho porque soy tan buena persona. Porque pues yo voy a la misa todos los domingos. Voy al cielo por eso. Pero luego entran las dudas, ¿verdad? Cuando depende de ti, pues ya entra la duda. ¿He hecho lo suficiente? Y uno se preocupa. Uno está pensando en la noche, ¿qué tal si me muero? ¿Qué me va a pasar? Y de repente nos encontramos al pie del monte de Sinaí, temblando de miedo. Porque ese monte es una cima falsa. No confíes en ti mismo. No pienses que tú puedes ganar el cielo por lo que tú haces. Al contrario, confía en Jesús, en lo que Él hizo por ustedes. Confíen en el cielo que Él ganó por ti. El cielo que ya es tuyo por medio de la fe en Él. Porque Jesús es el único camino que te puede llevar a la cima del cielo. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.